Muy buenas tardes, bienvenidos todos aquellos que hoy nos visitan de manera presencial y aquellos que están conectados. Muchísimas gracias una vez más en este módulo 3. Tenemos el honor de contar con el doctor Gustavo Yankelevich, que es el director del Hospital María Curie. Y realmente hago principal énfasis e hincapié realmente en el honor de contar, Gustavo, con tu presencia, no solamente por todo el conocimiento y el bagaje que tiene, sino de su práctica, de su experiencia y por sobre todo las cosas del don de muy buena persona. Sin más, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad con un tema que es muy desafiante. Así que gracias por la valentía de poder abordarlo. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Permiso. Buenas tardes. Para mí, bueno, es un placer y un privilegio la invitación. Les agradezco sobre todo la selección del tema, porque en este momento le diría que es el tema para los que trabajamos en salud. Y un poco, no tengo conflictos de intereses. Yo soy médico, egresé en la Universidad de Buenos Aires. Soy oncólogo clínico, soy docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina. En algún momento fui gerente de gestión estratégica en la superintendencia, eh, entre otros roles, y actualmente me desempeño como director del Hospital Marie Curie acá en la ciudad de Buenos Aires. Básicamente, lo que tiene estos minutos que comparten conmigo es darle herramienta a ustedes para entender qué es la descentralización, de dónde viene, cómo ese concepto teórico hoy en día es un pilar central en la política del Ministerio de Salud de la Nación, y para que se lleven herramientas y por todos los acontecimientos, digamos, que están transcurriendo todos estos días. Voy a ser lo más aséptico posible, pero la idea es que ustedes se lo lleven para ver en su organización cómo ustedes pueden tomar decisiones, sobre todo, con los conceptos que les voy a compartir hoy. El primer punto es que estamos en un momento de transición. Esto ya lo habrán escuchado mucho, pero esa transición tiene sobre todo tres ejes. El primer eje es que si uno ve una foto de los abuelos, eran casi todos flacos, eran muy pocos que había gorditos. Nosotros cada 5 años tenemos una encuesta nacional de factores de riesgo, que es muy importante leerla, que hace el INDEC con el Ministerio de Salud, que agarra 40.000 hogares en todo el país, y hace una encuesta de precisamente factores de riesgo. Esa encuesta te predice a vos epidemiológicamente cómo va a ser nuestro país en los próximos años en cuanto a los factores de riesgo. Y lo que se ve, esto no está actualizado, es que la población argentina tiene un bajo consumo de verduras y frutas, no hace ejercicio. Prácticamente después de la pandemia, el 70% de los argentinos ya tenemos sobrepeso. Tenemos una actividad física baja, más allá del picado de los fines de semana, en algunos casos, y lo que uno ve fit en los diarios, en los medios de comunicación, es en general muy baja, y lo más peligroso es que es muy baja en menores de 12 años. Hay un consumo regular de alcohol que es muy importante. Argentina es el octavo consumidor de alcohol, sea cualquier variante de todo el mundo. Antes estábamos lejos de esa cifra. Y el tabaquismo está aumentando sobre todo en las mujeres adolescentes y está disminuyendo en hombres. Pero hoy en día tenemos un gran problema, que tenemos un exceso de peso y sedentarismo instalado en la pandemia, sobre todo, en más de 2/3 de la población del país. Y esto no tiene nada que ver donde vivas, sea en cascos urbanos o en lugares rurales. Y lo peor es que por primera vez, desde hace 10, 15 años, tenemos obesidad infantil en la Argentina. Entonces cambio la foto. ¿Esto qué significa? Esto significa cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
neuromusculares y EPOC en los próximos 15-20 años de nosotros. A lo que tenemos nosotros ahora va a aumentar muchísimo la prevalencia. El segundo punto tiene que ver que hay una transición de las CTS. CTS, para los que no son sociólogos, significa ciencia, tecnología y sociedad, en donde todas las terapéuticas, sean para prevención o para tratamiento, para rehabilitación o para paliación, ya van dirigidas contra blancos moleculares. Ya no es de amplio espectro, sino que va a un determinado lugar de la célula o un determinado lugar del organismo. Y desde la última década, las nuevas estrategias directamente modulan el ADN nuestro y hacen que nuestros tejidos sean los medicamentos. Ejemplo de esto es la inmunoterapia, en donde los anticuerpos que te dan ahora, a diferencia de los anteriores, que era para destruir algo, reprograman tu sistema inmunológico para que tu sistema inmunológico sea el que vaya contra tumores. Y eso está produciendo curación en mieloma múltiple, leucemia, y está probando en tumores sólidos y enfermedades autoinmunes. Eso está pasando también en diabetes y está pasando también en enfermedades neurológicas. Esto era impensable cuando yo estudiaba medicina. Era ciencia ficción pura. El tercer punto, y nos vamos acercando a la descentralización, tiene que ver que desde el fin de los 90, yo les recomiendo leer La ley de la desorganización de Downes, que él decía que la tecnología directamente iba a tomar todo lo que nosotros entendemos como cultura. Todo. Y se llama ley de desorganización porque, si vos tenés cambio y tiempo, el cambio tecnológico es prácticamente vertical. Esto es de 1999, este gráfico. Y eso se iba a catapultar al cambio social, y es la gente que primero iba a tomar ese cambio tecnológico. Piensen en lo que está pasando ahora en el mundo, sobre todo después de la pandemia, y mucho más atrás y más lejos estaba el cambio económico y el cambio político. Al revés de lo que sucedía hasta fines de los 70 en el mundo. Cuando uno mira esto, también tiene que saber que actualmente, cuanto mayor es la diferencia de una familia, de una empresa, de una organización, de un gobierno, en dar respuestas políticas y económicas al cambio social y tecnológico, es peor la gobernabilidad. El que tiene hoy el control de las dos primeras variables es verdaderamente mayor que las circunstancias políticas. Esto se instauró, sobre todo a partir de 2014-2015, y se atravesó. Entonces tenemos un cambio en cómo vivimos, en nuestros hábitos y en lo que se refiere a ciencia y tecnología a nivel social. Descentralización en salud. Segundo, descentralización en salud es de qué estamos hablando. Por ahí para algunos es una tontera esto que les voy a contar, pero suele suceder. Esta la pongo siempre yo, hable de lo que hable. Muchas veces uno se imagina de lo que estamos hablando, pero cuando uno quiere hablar con otra persona o está en una reunión o tiene que generar un consenso o tiene que hacer algún tipo de política o normativa o regulación, se encuentra que cuando escucha al resto, cada uno nombra el pochoclo de diferentes formas. Si uno se va a Latinoamérica y uno dice la palabra pochoclo, lo mira con cara de ¿qué me estás hablando? Pipoca, cabrita, canchita, pop, crispeta, cotufa, etcétera, etcétera. Pero esto pasa muchas veces con términos que nosotros pensamos que la misma palabra te lo está diciendo. La descentralización empieza, como muchas cosas en lo que tiene que ver a la cultura occidental, con la Revolución Francesa. Es un término que utilizaba el directorio, porque a Francia le estaban invadiendo de todos lados, entonces tenía que centralizar todas las cosas para poder hacer frente. Posteriormente, después del Congreso de Viena, empieza a hablarse de descentralización en el Estado, en Francia, Inglaterra, en Prusia, en el Imperio Austrohúngaro, y en la década del 60, los libertarios y los anarquistas empiezan a hablar que la descentralización es la razón por la cual nosotros vivimos
la descentralización es libertad. Entonces, las políticas más radicales y más extremistas empiezan a tomar ese concepto. Después de la Gran Depresión se produce una gran descentralización en lo que es economía, y ustedes, los que trabajan en finanzas o en gestiones comerciales, tienen muchos paladines de la descentralización en economía. Eso se traslada, después de la crisis del petróleo, de la OPEP en el 73, a una descentralización en la política muy importante. Y a partir de enunciados de la OMS y acuerdos en la Organización de las Naciones Unidas, empieza la descentralización en la salud. Y eso justo cuadra cuando los países latinoamericanos asumen regímenes democráticos también. La Constitución argentina, en su artículo 121, que ahora vamos a ver, no delega la salud al gobierno central. Entonces, ya de por sí estamos bastante descentralizados de 1853. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos nuestra ley de salud, en la 153, y cada una de las provincias tiene a su vez su ley de salud. Normativamente, como había una preexistencia de las provincias antes de la nación, le delegan algunas competencias y otras no se las delegan. La salud no está delegada. Eso está en la Constitución. Y en el artículo 1 de la Constitución habla de que somos, bueno, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. Que ustedes dicen, ¿y esto qué tiene que ver con la descentralización? Es importante porque implica la coexistencia del gobierno, las provincias, la ciudad de Buenos Aires, que algunos toman como provincia y otros más o menos, y más de 2.000, que ya son más de 2.100 municipios. Entonces ya ahí hablan de cada uno de esos tiene un sistema de salud propio. Y si la quieren complicar, hay más todavía. Esta es una fuente elaborada de un resumen del sistema de salud que se hizo en el 22 y se fue publicando por el Ministerio de Salud en la última parte del gobierno del presidente Fernández, en donde si ustedes toman esto, público, seguridad social y privado, pero quieren capilarizarlo, ustedes tienen más de 1.000 subsistemas. 1.000. Hay casi 700 en el privado, más de 200 y pico en lo que son las llamadas obras sociales en la seguridad social, y público tienen otro tanto. O sea que en realidad tenemos un mapa más que fragmentado, yo te diría atomizado en ese sentido, que, bueno, tiene sus consecuencias también, que ustedes la viven y lo ven todos los días, y cada uno trabajará en alguno de los eslabones que está aquí. Eso es importante tenerlo en el mapa, porque vivimos en Argentina. Muchas veces se habla de cosas que ocurren en otros países y en otros hemisferios, pero nosotros vivimos en Argentina. Hay una visión romántica, que es la visión de la OPS, cuando uno habla de descentralización. Romántica con mucho respeto. Considera la descentralización en salud como un proceso clave para fortalecer los sistemas sanitarios. Hasta ahí, transferencia de responsabilidades y poder de decisión desde un nivel central hacia niveles inferiores, como gobiernos regionales, locales o unidades administrativas. Este proceso puede mejorar la eficiencia, la pertinencia y la equidad de la prestación de servicios de salud. No es una persona ni una organización. Con esta definición de la OPS, uno más o menos va entendiendo lo que es la descentralización. Y acá empiezan los desafíos. Perfecto. La OMS considera que la descentralización es un proceso importante para fortalecer los sistemas de salud. Pero su implementación requiere una planificación cuidadosa. Esto no se hace en un mes, o en 6 meses, o en un año. Y una gestión efectiva. ¿Quiénes son los gestores para hacer esto? Para asegurar que se logren los resultados deseados en términos de eficiencia, pertinencia y equidad otra vez. Desde la experiencia de muchos de nosotros,
falta una palabrita que son los recursos, que es el foco actual. Los recursos. Si uno no tiene recursos, no puede hacer una planificación efectiva y no puede hacer una gestión efectiva tampoco. Entonces, esos recursos, algunos le dicen plata, otros estructura, como quiera, crédito, lo que fuera, pero el término que tiene la OPS, por eso yo le digo romántico, le falta esta palabra, que es fundamental. Si esto no está asignado, la centralización puede convertirse, como vamos a ver después, en un problema. Pueden preguntarme, ¿eh? A mí me encanta hablar, así que puedo hablar 3 horas. Entonces me dicen. Como siempre, uno va recurriendo y los economistas, algunos la tienen, o los que trabajan en temas macroeconómicos, la tienen un poco clara. Entonces esta es la mejor definición que yo les puedo entregar y es lo que en diferentes países y gestores hablan como descentralización. Les dejo la cita, es de 1984, es del Banco Mundial, en donde la descentralización puede definirse como, primera palabra que no está en la OPS, transferencia de responsabilidades. Se transfieren responsabilidades en planificación, gestión, obtención y distribución de los recursos del gobierno central y sus organismos. Entonces, la descentralización es distribución de recursos a unidades que pueden ser, cada país puede ser agencias, subordinadas, autoridades, corporaciones públicas, ONG, público-privadas, pueden ser de diferentes maneras, organizaciones privadas y voluntarias. Pero esto sería lo que ustedes, digamos, tienen que tener hoy, en el año 2025, como qué es cuando uno habla de descentralización, cuando escucha a gente que está actualmente autoridades o en el diario o algún, digamos, Argentina también tiene mucho de hablemos sin saber, entonces cuando escuchan a alguien, pero esto es lo que ustedes tienen que tener como descentralización. Por definición, la descentralización entonces implica una transformación de las relaciones, porque si yo te estoy transfiriendo recursos, es cómo te los transfiero. Entonces, según como yo te los transfiera, cambian las relaciones entre los diferentes organismos o personas que participan en esto. Entonces se modifica entre aparatos estatales que modifica el peso relativo de cada uno, disminuyendo el del gobierno central y aumentando el de los locales, mediante el traspaso de un conjunto de funciones de primero a los últimos. Entonces acá estamos, yo no hago ciencias políticas, pero estamos entrando en política pura, pues según como yo vaya a repartir, yo como te voy a dar a vos ciertas cosas, es la posibilidad vos de hacerlo llegar a donde tiene que ir, que es a la gente. Estamos hablando de salud. Entonces, una primera reflexión es descentralización. Si no hay una gestión efectiva, una planificación cuidadosa y no hay recursos, no es posible. No es posible. La segunda, meso, es el lugar donde trabajo, si está de acuerdo o no con la descentralización. Descentralización también uno puede tomarlo para el medio privado. No es solamente, si bien es para políticas públicas, también tiene que ir para el medio privado. ¿Cuál es el rol que tengo yo en la organización y qué, digamos, autonomía tengo en la toma de decisiones? Y siempre, que es un clásico, si esto es efectivo o es discursivo. Si esto es realmente lo estoy haciendo o es para quedar bien acá con el doctor Víctor Rodríguez. Esto, digamos, es porque lo tengo que poner, pero hay 3 formas de descentralización, cuya diferencia más significativa es en el grado de autonomía que yo le doy al otro para descentralizar, que otra vez es potestad del que está entregando esas funciones. Las 3D son desconcentración, delegación y devolución, que según la ideología con que se ejecute esto, va a depender. La desconcentración de responsabilidades es lo que dijimos antes.
La delegación de la gestión puede estar situada dentro o fuera. Puede ser un organismo centralizado, descentralizado o que esté por fuera. Puede ser una ONG. Y por lo general, LIDA tiene autoridad semi-independiente para ejecutar las tareas. O devolución. Directamente, como vamos a ver después, hace vos, yo te digo, este es el plan, y vos hacés y ejecutás lo que tengas que hacer. La segunda reflexión, la articulación es clave. Bueno, acá volvemos a algo común en salud, que es todos son importantes. Cuando vos tenés una unidad de cirugía cardiovascular, si bien no es lo mismo, pero es tan importante la instrumentadora como el camillero como el cirujano. Acá, cuando vos implementás cualquier tipo de descentralización o cualquier tipo de política, todos son importantes. Y la articulación, que es lo que falla crónicamente en la Argentina, aunque ha habido casos exitosos, ¿no, Víctor? Sí. Ha habido casos exitosos. Bueno, vos podés sacar una resolución o algo una vez al año o podés sacar una al mes, según si vos te reunís, escuchás, articulás lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Si no hay articulación, la descentralización es fallida. Tiene que haber indicadores, tiene que haber capacitación, las políticas públicas de mi organización se entienden. O también está la clásica. Este es otro clásico argentino que te voy a poner, espero y veo. Esto es la ola. Había un señor Hokusai que a los 70 años se puso a pintar imágenes del monte Fuji, que está ahí al fondo, no pintó la ola. Pero para los occidentales era la representación del tsunami esto. Entonces, espero que pase la ola. Quedo quietito, sigo haciendo lo mismo de siempre, pasa la ola y veo qué queda. Eso puede servir en algunos momentos, pero en otros te llevan puesto, hablando en español argentino. Entonces también uno tiene que tener, que yo no lo puse acá, el timing de saber cuándo sí y cuándo no. Un tema muy importante, porque lo que le voy a decir es, por ahí me estoy adelantando 10 años, es que hay un cambio en cómo se interpreta el desarrollo humano. Entonces, vos antes tenías que, desde el Congreso de Viena a la Guerra Franco-Prusiana, que fueron claves para cómo entendemos hoy el mundo occidental, pasaban 50 años, 60 años. Antes lo que hacía un abuelo a un nieto no era tan diferente, hasta no hace tanto tiempo. Pero a partir del siglo XX, esos cambios eran cada vez más rápidos, eran cada 20 años. Después de la Segunda Guerra Mundial se instala lo que se llama Big Science, con proyectos como llegar a la Luna o la bomba atómica en el hemisferio oriental y occidental, y cambiaba todo en 9 años. A inicio del siglo XXI, 4 años. La mitad de lo que yo sé hoy ya no va a servir en 4 años. Entonces, eso que te daban el título a vos, y con eso toda la vida, bueno, ahora en 4 años fue directamente. Y este cambio se ve potenciado por la nueva revolución industrial. Lo que la energía, sea de vapor, o las líneas de producción, o la electricidad, era para revoluciones industriales, ahora es la información y la toma de decisiones. A ustedes les van a pagar más o menos por la capacidad que tienen ustedes de tomar decisiones con la información que tienen. Hagan lo que hagan, sean del rubro económico, del rubro puramente sanitario, del rubro puramente de ciencias duras, etcétera, etcétera. Los seres humanos, este es un paper espectacular, solamente son capaces de gestionar al mismo tiempo entre 5 a 9 variables. Y esto no es por quedar bien con las mujeres son las que más pueden tener variables al mismo tiempo y tomar decisiones. 1999, antes de la pandemia, esos monitores que por ahí son obsoletos, te daban 236 variables para decidir en un paciente crítico. En la pandemia, un médico en una terapia intensiva
medianamente equipada, eran más de 400 variables. Entonces, hay paradoja de la tecnología, esto van a tener clases de esto, pero es aumento del gasto en salud, dependencia tecnológica, inequidad en el acceso, controversias jurídicas, impacto en el medio ambiente. Esta es la agenda. Y un tema importante, para meterme en inteligencia, que ya no es más inteligencia artificial, que yo solamente es una introducción que ustedes, ahora les voy a enganchar con descentralización, pues si no van a pensar que está hablando cualquier cosa, es que la ciencia nada sabe de lo bueno y lo malo. Ojo con esto, ¿eh? Sobre qué es amar, qué es hermoso y no considera valores. Sabemos más que podemos hacer, pero paradójicamente no sabemos qué debemos hacer. Esto es bien el síndrome de Homero Simpson. Homero Simpson, ¿ustedes saben cuál es el síndrome de Homero Simpson? ¿Saben? Los Simpsons lo vieron. Está el tipo como en la central nuclear con 1.000 millones de botones y está paralizado porque no sabe qué botón tiene que apretar. Entonces, eso está pasando cada vez más frecuente. Hay controversias bioéticas muy fuertes y hay una falta profunda de legislador y pauta general. Entonces, esto tiene que ver con lo que hablaba Downes al principio. ¿Por qué le estoy poniendo esto? Esto es del año pasado, de un encuentro que se hizo entre la Unión Europea, China y Estados Unidos. Ellos definieron algunas cosas que ustedes van a ver en su clase, inteligencia artificial, pero cuando yo era chico, cuando el hombre llegó a la luna, era débil o estrecha, el alcance era verdaderamente limitado, y se decía que en 300, 400 años se iba a poder llegar a donde estamos ahora nosotros, que estamos acá, entre la generativa o fuerte, o general. Cuando la inteligencia artificial cruce y tenga, se dice que las computadoras cuánticas, etcétera, etcétera, y llegue a superarnos a nosotros, que se llama singularidad eso, ¿no? Estamos en otro terreno, pero lo que se decía que pasaba en 400 años pasó en 50 años. En 50 años. ¿Y esto por qué les pongo acá? Esto le pongo porque ya hay cada vez más toma de decisiones que va dependiendo de lo que denominamos inteligencia artificial. De hecho, se está hablando hasta de empresas o ministerios que sean virtuales. Yo nunca había escuchado de eso. Una empresa o que un lugar sea absolutamente virtual y que sean diferentes máquinas lo que digan. Pero para darles una idea de esto, hace 2 años en Chicago se presentó un servicio de patología. Todos saben lo que hace un patólogo. Había un solo patólogo y eran todas máquinas. Todas, directamente. Y eso ya hoy se está usando mucho en Estados Unidos, Canadá y en Europa Occidental. Entonces, ojo con esto. No es solamente ciencia ficción, ni nosotros podemos predecir lo que va a pasar, porque ni aún la gente que está más empapada en el tema está viendo la velocidad que viene esto. ¿Por qué es importante? Ustedes que son dirigentes. Hay un proceso de diálogo con la inteligencia artificial que es una caja negra, que es un black box. No sabemos en general cómo se seleccionan y se arman los análisis. El concepto que está ganando mucho en la ciencia del derecho y en la regulación es la transparencia algorítmica, porque vos decías, ok, él carga los datos. Entonces yo sé cómo es él, de dónde viene, lo que fue. Entonces yo puedo tener alguna trazabilidad de qué datos se está cargando. Si él trabaja en McDonald's, cuando vos te veas que comes hamburguesa o lo que fuera, te va a orientar hacia McDonald's. Puedo decir marca acá, ¿no? Sí. Bueno, y no te va a orientar a otra cosa. En cambio ahora, la inteligencia artificial hace sus propias cargas. Vos ya no tenés el control de lo que va entrando y no tenés el control de la transparencia algorítmica, o sea, cómo la máquina decide a darte una respuesta. De hecho, hay
de los últimos 2 o 3 años, en donde la máquina te miente, está buenísimo. O le pones cosas y te sale cualquier cosa. O cómo detenemos el hambre en el mundo y te dice hay que borrar la mitad de la población mundial. Esa es la respuesta, ¿eh? Suena risueño, pero bueno. Entonces, más allá de toda la inteligencia artificial, de todo lo que ustedes les dirigentes de primera, lo que ustedes como dirigentes o tomadores de decisiones tienen que tener es la transparencia algorítmica y cómo es la toma de decisiones que hace la máquina. Si ustedes van a empezar a decidir de esto, tienen que tener esto, y es lo que se está discutiendo de cómo se regula, porque hoy en día no se está regulando. Volvemos. La descentralización es una política pública en la Argentina hoy, que les agradezco es un... Y la segunda, ¿qué es una política pública? ¿Qué pregunta? O sea, cuando hablamos de política pública, ¿de qué estamos hablando? ¿Es algo totalmente público? ¿Es público-privado? ¿De qué estamos hablando? Entonces, yo les recomiendo este autor. Una política pública es el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. O sea, es una decisión que es subjetiva, pero que muchas veces y cada vez más se está basando más en datos. Y esos datos pueden salir de lo que la gente realmente necesita o de lo que el software está elaborando. Desde este punto de vista, las políticas públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que por su importancia merece su atención. Y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o modificar ese problema. Es en cuanto si es un problema la política pública. Puede no ser un problema. Puede ser un evento cultural o puede ser otro tipo de cosa. Muy importante porque la política pública define para dónde va una organización o para dónde va un gobierno o para dónde va un grupo de amigos que nos juntamos para hacer el sábado. O sea, ¿qué vamos a decir? O sea, la política pública, si bien yo acá en este respetable lugar tengo que hablar de lo que hace el gobierno, también son las decisiones que vos tomás con otro grupo de personas. Antes del café, ejemplo de descentralización. Viste, todo cronometrado. Lo pongo a Miguelito porque es el más creativo, pero hay cosas en la Argentina que funcionan muy bien y desde hace mucho tiempo y en diferentes lugares como yo les puse. Política nuclear. Argentina es uno de los 8 países, así como somos los octavos que tomamos más vino, somos también uno de los 8 países que somos impecables en lo que es regulación nuclear. El general Perón le fue mal con el proyecto Huemul y lo trajo a Balseiro de Inglaterra, a pesar de que era antiperonista, lo puso en Bariloche y nosotros tenemos desde esa época ahora un proyecto nuclear que es impecable y que ha sobrevivido a todas las administraciones. A todas las administraciones. Hoy, de hecho, hoy un argentino está presidiendo uno de los organismos más importantes de energía nuclear. Y si bien tiene un presupuesto central, es un ejemplo de descentralización que no ha sufrido la politización de muchos segmentos. De hecho, hay cosas increíbles, y vuelvo para no quedarme en lo anecdótico, que nosotros cuando perdemos Malvinas en 1982, al mismo tiempo nos convertíamos en el 6.º país en enriquecer uranio, en Río Negro. Tenemos capacidad de energía de hacer una bomba atómica. Y eso no lo sabe, no se sabe. O sea, nos quedamos con... La segunda es la selección de fútbol. Ustedes se van a reír. Ustedes se van a reír. Pero después de lo que fue la eliminación, nosotros jugamos una eliminatoria contra un poderoso equipo de la selección de Perú que nos dejó afuera en la Bombonera empatando 2-2. Y ahí
la pasamos mal. Fue la vez que nos dejaron afuera, nos hirió. Entonces, a partir de ahí, la AFA empezó a descentralizar las decisiones que terminaron en 1974 con la decisión de que Menotti se hiciera cargo. Y ustedes saben todo lo que pasó después, no lo tengo que decir, pero es un ejemplo de descentralización absoluta. De hecho, cada vez más. La otra es el SAME en Ciudad de Buenos Aires. El SAME en Ciudad de Buenos Aires, si tiene que sacar un helicóptero a la noche o tiene que hacer todo un operativo o lo que fuera, no está esperando que haya una cadena de gente que le diga lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, esto, lo otro, sino que directamente ya no solamente está descentralizado, sino que si ustedes estudian el organigrama y la toma de decisiones en el SAME, van a ver que prácticamente cada unidad del SAME tiene decisión propia para hacerlo y cumplir una tarea. Entonces, son 3 ejemplos que son efectivos en el país, aunque le parezca risueño, tiene sus vertientes. Ahora yo le voy a poner otro ejemplo triste. Triste. Obesidad infantil. Reunión de gente muy importante, no puedo dar nombres ni nada porque hay muchos que están en actividad y por ahí son amigos de ustedes. Flaco, tenemos un montón de obesidad infantil que antes no teníamos. Hay que hacer algo. Bueno, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, en la provincia vos tenés que hacer esto, y uno le digo, perdón, y la plata, y los recursos, y las campañas, ¿cómo es esto? Y saltó otro y dijo, pero si en los cumpleaños damos chipsito y papa frita. Y está el panchero y la Coca-Cola. ¿Cómo es eso? Vamos a tener medio común. Entonces, de vuelta, planificación, gestión y recursos. Pero atrás de eso está qué queremos hacer, que es la política pública, para entrar después del café. Ahí. Son ejemplos exitosos que son ejemplos en todo el mundo esto. Pero también podemos tener grandes fracasos. No quise poner otros, que son más dolorosos todavía. La descentralización depende del contexto histórico, obviamente. Es una transición dirigirse hacia diferentes rumbos. O sea, uno puede tomar, y con esto vamos al café, diferentes rumbos, porque la descentralización de vuelta es una herramienta, es una política que depende de vos cómo lo ejecutes. Un rumbo es como condición de gobernabilidad y estabilidad política. Las élites políticas ven que hay mucha inestabilidad y fragilidad de las sociedades latinoamericanas en este caso, y las posibilidades de disminución o desaparición de hegemonías existentes, entonces promueven la descentralización como estrategia de legitimidad del Estado. Llevan el Estado a lo chiquito, pero siguiendo lo que dice el Estado. En verdad, no es una verdadera descentralización, tiene sus pros y sus contras, no voy a discutirlo acá, pero amplía los espacios de representación y socialización del poder. Es como cosas que van chiquitos. La segunda, nos vamos al otro extremo. Es una estrategia para descargar el Estado central de sus responsabilidades y reducir al máximo el tamaño y la capacidad coercitiva sobre el capital. Es un intento de enfrentar la burocratización y la ineficiencia de las instituciones centralizadas para garantizar mejores condiciones para la libre movilidad de los recursos en las regiones de un país. Está asociada a la privatización y despolitización de las relaciones con los ciudadanos y entre los ciudadanos y el Estado. Nos vamos al otro extremo. La última es directamente, para resumirlo, lo terciarizo. Lo terciarizo. Directamente no se lo doy a ninguna entidad subnacional, a ninguna organización, sino a una empresa o a gente que lo puede llevar a cabo en los diferentes lugares. Y la dejamos acá. Muy bien. Vayan al baño, tómense un cafecito, lo que están escuchando, y gracias por la atención si no se durmieron todos. ¿Qué está pasando desde un muy humilde opinión y basada en hechos? La descentralización es una política pública actualmente. Con la llegada
al gobierno del presidente Milei, la descentralización se ha vuelto central en la agenda como una prioridad. El objetivo principal que impulsa esto es el ordenamiento de las cuentas nacionales con el propósito de llegar a un superávit fiscal. La descentralización tiene dos propósitos: avanzar hacia un mayor equilibrio fiscal de las cuentas públicas del Poder Ejecutivo e incrementar la eficiencia en la prestación de servicios sanitarios a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. La descentralización que se impulsa tiene como uno de sus principios rectores las leyes sancionadas por el Poder Legislativo, por las leyes nacionales, no por otras. De vuelta a descentralización, de vuelta a políticas públicas, de vuelta que la salud no está delegada en la nación, por lo tanto la nación se rige por leyes del Congreso. Por ejemplo, yo puse un ejemplo, pero podés poner el que quieras. En términos concretos, todo aquello que la ley nacional establece que debe ser cubierto por nación, seguiría siendo comprado y enviado por el ministerio, mientras que lo que no esté mencionado por la ley pasaría a ser responsabilidad de las provincias. Este es un cambio muy importante a cómo se estaba manejando hasta previo 20 de diciembre de 2023. Se produce una transferencia de gastos del gobierno nacional a los provinciales, lo cual, ¿qué va a implicar? Además del desafío, empieza a tener otro tipo de rol, lo que es el COFESA. COFESA es lugar a donde se reúne el ministro de Salud de la Nación con sus colaboradores más cercanos y los ministros de todas las provincias que componen nuestro país. Y el ministerio tomaría cada vez un rol más hacia coordinación y rectoría, asegurando que las decisiones de cada jurisdicción estén alineadas directamente con las prioridades que tiene a nivel nacional el gobierno. Lo cual, muchas veces esto fue teórico y ahora está siendo bien realista. Dar competencia a lo que se le asignó a las provincias en la última reforma constitucional que tuvimos, que fue en 1994, y permite al Estado sanear la macroeconomía, ya que al transferir los compromisos de pago a los gobernadores, que esto escogieron justo la clase para que le den justo en estos días, justo. Al transferir los compromisos de pago a los gobernadores, el gobierno nacional se libera de esas cargas. Al reducir las responsabilidades del Ministerio de Salud de la Nación, entes descentralizados, se logra un recorte en el presupuesto destinado a gastos operativos de esa cartera. Esto tiene múltiples dimensiones, lo que yo estoy hablando, cuando yo hablo de gastos operativos. Sin embargo, si bien la descentralización puede contribuir a ordenar las cuentas del Estado Nacional, también implica un desorden paralelo en las cuentas provinciales, que se venía. Yo no voy a hacer juicio de valor, ni nada, pero se venía trabajando de una manera y de repente se cambió en forma copernicana todo, y hay gente que puede, o provincias que pueden asumir parcialmente este cambio, y otras que definitivamente no lo pueden asumir así como está planteado. Esto refleja una dinámica de poder, y vuelvo a una de las primeras slides. Descentralización es una forma de gestionar recursos, a donde vos discrecionalmente se lo vas a dar a algunos o a otros, y además le vas a dar el poder de decidir y tomar responsabilidades a uno u otro. Pero refleja una dinámica de poder y negociación, que también forma parte de este proceso de descentralización. Que, como siempre, Argentina es un país fascinante, pero bueno, estos son por los titulares, así que lo van a ver
Eso. El gobierno espera que la descentralización permita mejorar la eficiencia del gasto público y ampliar el acceso. El gobierno presentó una iniciativa orientada a la compra conjunta de medicamentos, por ejemplo, con las provincias, con el objetivo de hacer más eficiente el uso de presupuestos subnacionales, que se planteó en el marco del COFESA. Es importante para todos nosotros que tenemos cierto poder de decisión en nuestras organizaciones de salud, tenemos que leer todos los días el boletín oficial y el boletín de donde la provincia, nosotros donde vivamos. Porque ahí está, no te voy a decir la verdad absoluta, pero es en realidad donde se acaban los titulares. Y la otra cosa es que cada reunión del COFESA, la transcripción es importante que se lea también, porque está la opinión en esas minutas de los diferentes sectores y representantes, cuando se hacen públicas. Una respuesta a la disminución de presupuesto para salud, especialmente después que se dio de baja el impuesto país. Que con eso, por ejemplo, se financiaba el PAMI. Entonces, empieza a haber una descentralización que obviamente no voy a hacer ningún tipo de juicio de valor, y esa descentralización desemboca que si no se tiene una gestión ordenada y una planificación cuidadosa, puede ir muy bien, pero también puede transformarse en una fragmentación en la toma de decisiones. Acuérdense que si no había articulación, esto podía ser complejo. Entonces, hay transferencia de hospitales nacionales a provincias, que eso está, digamos, dicho públicamente. Hay una reestructuración de programas que hasta hace 2 años eran columna vertebral, como salud reproductiva y sexual. Hay reestructuración, yo le tengo que decir, como dicen los diarios, reestructuración del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto de Enfermedades Tropicales, por ejemplo. Hay fortalecimiento de sistemas, que esta es la respuesta, provinciales frente a emergencias y epidemias, porque ya al no tener ciertos recursos que tenías antes, tenés que hacerlo vos frente. Hay creación, y esto es lo que está pasando, donde uno participa en Bademecum propio. Cada provincia tiene un Bademecum o un catálogo de tecnologías que es propio, que es las necesidades que se tienen combinadas con la sustentabilidad. Hay importación directa de medicamentos y tecnología. Antes de lo que hiciera Mendoza, era, digamos, uno lo escuchaba en meeting o en congresos o lo que fuera, pero nunca que se diera el paso hacia eso. La Constitución le da la facultad a las provincias de hacerlo, sin necesidad de pasar, tiene que avisar al gobierno. Y empieza a haber aumento del parque tecnológico en los distritos. Por ejemplo, yo estoy en un hospital, nuestro ministro de Ciudad de Buenos Aires es el doctor Quirós, nosotros estamos, ya es una obra que hacía 30 años se tenía que haber hecho, tenemos el acelerador lineal, el primero del sistema público, y el próximo año se va a construir y vamos a tener el PET, la tomografía de emisión de positrones. Cada una de las provincias está teniendo ese parque en otras cuestiones que se están haciendo, yo lo pongo desde el punto de vista de oncología, pero en diferentes ramas de eso que antes no estaba contemplado. Eso. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay desigualdad entre provincias. No todas tienen la misma capacidad de gestión, lo que puede profundizar brechas en el acceso y calidad. Eso que los sanitaristas viejos hablaban del código postal, etcétera, etcétera. Bueno, si uno no tiene cierta cobertura extra, esto puede llevar a desigualdad. Y acá no es culpa solamente del gobierno, sino también de la diferente administración. Pero la descentralización va a llevarte a que vos puedas hacer lo que podés hacer también.
hay presión fiscal local. Las provincias deben asumir más responsabilidades sin necesariamente contar con recursos proporcionales. Esto lo ven los titulares de los diarios noticieros las últimas 2 semanas. Cuando yo pongo provincias, acuérdense de los 1000 que yo mostré antes. Son todas organizaciones de salud, no es solamente los gobiernos provinciales. Reforma a mitad de camino. Se corre el riesgo de que pase lo que pasó en la década del 90. También. Muchas estrategias no implicaron verdadera autonomía hospitalaria, sino solo carga presupuestaria adicional. Pero esto es un pantallazo y cada uno tiene la opinión si está bien o está mal de lo que se está haciendo. Ante la imposibilidad de cubrir estos gastos de manera eficiente, algunas provincias podrían recurrir a herramientas como, por ejemplo, que es lo que está pasando, Agencia Evaluadora de Tecnología. Hubo un momento durante un gobierno, el gobierno del presidente Macri, donde iba a haber la famosa AGNET, que se discutió, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que ahora tenemos 24 agencias diferentes. Y si ustedes toman las prepagas más importantes, que 10 toman el 94% del share, tienen agencia de evaluación de tecnología. Y si toman las 12 principales obras sociales nacionales, tienen agencia de evaluación de tecnología. Entonces ya lo que es la agencia que va a haber, hoy cada uno tenés un evaluador de tecnología en tu propio lugar, dentro de la toma de decisiones. Dentro de la toma de decisiones. O sea que, en realidad, esa descentralización ya está transformando el lugar donde nosotros trabajamos, aunque no nos demos cuenta. Y lugares que no existían en algunas cosas se están sacando de otros lugares. O sea que lo mismo que está pasando con lo que ustedes y yo conozco como inteligencia artificial, está pasando con lo que se llama la arquitectura de organigramas. Posible falta de funcionarios capacitados a nivel provincial / nacional para poder llevar a cabo estas negociaciones, las cuales anteriormente estaban en manos de funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación. Esto es muy interesante. Gustavo, escúchame, ¿quién maneja medicamentos en la provincia de Piqui Piqui? ¿Con quién puede hablar? Y en la ciudad de Cachi Cachi, ¿quién es? Y esto, entonces, antes, la agenda que vos tenías de 20, ahora los que van a ofrecer cierto tipo de servicio tienen 500 entrevistas. Antes vos no tenías audiencia, no sé, yo hablé con cierta gente que antes nunca jamás le pidieron audiencias, no le quiero decir laboratorios porque es empresas productoras de tecnología, y ahora tienen 70 audiencias. Todos quieren y no les alcanza. Entonces están también cambiando el rol entre lo que hace Nación y también la estructura de cómo se hacía digamos, la planificación. No quiero utilizar palabras para no herir susceptibilidad política de nadie. Entonces, vamos por ahí. Esos interlocutores nuevos, sobre todo, tienen que ver con en salud, tienen que ver con software, tienen que ver con medicamentos, tienen que ver con artefactos, que uno como quiera llamarlo, artefactos de diagnóstico o artefactos como para cirugías o para planificación, insumos y logística. Cambió totalmente el mapa. Y se empieza también a regular de diferente manera. O algunos dicen sin regulación absoluta. Entonces, esto está produciendo un cambio que cuando uno va a provincia X o a otras, no es lo mismo lo que uno conoció tradicionalmente tiempo atrás. El impacto, bueno, depende uno cómo lo mire. Positiva, permite adaptar políticas a necesidades locales, mejorando la respuesta en territorio con características específicas. O sea, si yo vivo en un lugar que tengo determinadas enfermedades, que no la tiene todo el resto del país, entonces yo me puedo enfocar en ese tipo de enfermedades y no en otras, porque nadie mejor
el que vive en esa localidad sabe las necesidades que tiene la población que vive en esa ciudad. Si vos agarrás una estadística que tenés 25 millones de personas de Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires, obviamente va a figurar, por ejemplo, primero, cierto tipo de tumores, pero si vos te vas a la región andina y es mucho mayor vía biliar y estómago, por ejemplo. Y así con enfermedades infecciosas, trauma, etcétera, etcétera. Eso está piola. Negativa, sin una base nacional fuerte pueden surgir sistemas paralelos, donde el acceso y calidad depende del código postal en serio. Si vos no tenés ruta, o no tenés aviones, o no tenés ambulancias, o no tenés un sistema de cómo hablarle a la persona que vive en cierto lugar, acá se toma el subte, pero en otro lado tiene que atravesar X cantidad de kilómetros para llegar a su lugar comunitario o acceder. Entonces, esto genera también, puede transformarse en un generador de desigualdad muy grande, muy grande. Y así como yo digo salud, tiene que ver también con acceder al derecho, o acceder a educación, o acceder a otro tipo de cosas. Una alternativa que se estudia, que está pasando, es varias provincias que, a pesar de que son de signo político diferente, están empezando a hablar y actuar en bloque regional. Yo puse NEA NOA, pero puede ser Patagonia, región centro, Cuyo, como ustedes quieran. Entonces están empezando a planificar cómo nosotros podemos hacer frente a ciertas necesidades que tenemos en común por la región que tenemos juntas. Yo nunca, por ejemplo, Confederación de Salud de Tras la Sierra, nunca la había escuchado. Nunca la había escuchado. Entonces, eso es, bueno, con el tiempo se va a ver, pero es lo que está, digamos, ocurriendo. Últimas tres, y ya los dejo tranquilos. ¿Qué es lo que viene? Digamos, lo que viene no es lo que viene, es lo que tratemos de que no venga. Primero, si no se hace bien, estamos listos. Estamos listos. Es un salto en vacío. No voy a dar ejemplos, pero si uno saca cosas que funcionan muy bien y no tenemos algo atrás, es un salto sin red que te puede llevar 30 años para reconstruirlo. Entonces tenemos que tener mucha responsabilidad con la parte buena de la descentralización. Puede pasar esto, pues son buenas intenciones, pero de vuelta, aunque suene muy tecnócrata, hay que tener la decisión política, la planificación, la gestión, los recursos y articularlo para que le llegue a la gente. Porque esto estamos hablando todo de salud, es para la gente, es para nosotros. Lo segundo es esto. Esta es una página de la revista de Economía, que hay un economista que hizo un análisis muy piola. Yo lo adapté a salud, pero está piola. Esto me dio muchos resultados en Argentina y en el exterior, pero está bueno porque a vos te grafica bien dónde está parado cada uno. Titanic, todos saben que chocó con un iceberg, Atlántico Norte, se fue a pique, pero lo que habla lo que el economista vio es que las mujeres en primera clase sobrevivían el 100% y las de tercera clase 49%. En cambio, los hombres sobrevivían el 13% y los de primera clase, muchos más. Ellos dicen sirvientes, todo, pero un 34 contra un 13. Si uno ve cáncer de mama y ve otro tipo de enfermedades crónicas no transmisibles, en un país en donde el derecho a la salud es universal, o por lo menos debería ser para todos, hoy en día tenemos argentinos de primera, segunda y tercera. Y estamos todos trabajando de esto, no es que le pasa a otro país. Entonces, cualquier tipo de estrategia que mitigue esto, para mí será bienvenida. Después podemos discutir colores. Pero cualquier tipo de estrategia que esto, digamos, lo haga mayor el gap, estamos en problemas.
estamos en graves problemas. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta y ver también ciertas cosas que pasan. Veremos, esto está en desarrollo. Esto está en desarrollo. Además, esta placa está buena para no poner cifras muy dolorosas con gente que se va a representar en las cifras. Esto yo lo puedo cambiar en provincias o localidades o barrios también, en una enfermedad. Y es complicado verlos, ¿eh? La última, esta está, me encanta, está buenísima esta. Yo no pierdo el asombro. Los americanos publicaron en un diario el desperdicio en salud. Entonces, yo tuve la oportunidad de ir, no importa, Universidad de Rice, hablaba a alguien, mostró esto de cómo se malgasta la plata en salud. Cuando yo empiezo a ver, hay cosas que todos nosotros sabemos en nuestra organización, pero es importante tener en cuenta no caer nosotros en esto. En servicios innecesarios, en servicios que se dan tan mal que al final no sirven y es un gasto, o se dan a destiempo, precios que son muy altos, exceso de costos administrativos, que hasta ahí, bueno, pasa en todo el mundo. Ellos contabilizaron el fraude. Son extraordinarios los tipos. Ellos tienen un indicador que no puede haber más que esto. Entonces yo dije, pero le fui y le pregunté, ¿esto significa esto? Y oportunidades de prevención que están desperdiciadas. Esto se puede resumir en desidia, ignorancia y corrupción. Son los problemas que uno enfrenta a diario, entre otras cosas, pero es tener en cuenta para cuando uno habla de descentralización, la descentralización puede minimizar esto o lo puede agrandar. Entonces, si bien parece algo abstracto, es el corazón de muchas de las políticas del ministerio o de la superintendencia o de organismos muy grandes o de las empresas en donde están. Entonces, obviamente yo les comparto la charla y desde ya, muchas gracias. Cualquier pregunta de exposición. Pueden preguntar lo que pueda responder. Te leo. Además de saludar a Gustavo, felicitarlo por la charla, te pregunto si la descentralización podría afectar la utilidad de las recomendaciones de agencias de estudio de tecnología prestigiosas como el INC, como el INC. Luis Goros Tordoy. Bueno, hola Luis, ¿cómo estás? En realidad, lo que está sucediendo es que cada uno de los grandes financiadores y cada una de las provincias tiene su propio Bademecum y su propia agencia de evaluación de tecnología que en los lugares responsables toman al NICE o al IWI o la Agencia de Cataluña o la que quieran como ejemplos de cómo hacerlo en Argentina. En otros, esas agencias de tecnología sanitaria sirven, y me hago cargo de lo que digo, para justificar decisiones y políticas que se toman sin tener ese tipo de patrón. Pero si yo estoy en un congreso y tengo que ser correcto con el instituto, yo te debo decir que no debería haber diferencia. Ahora, como soy yo, no es que sea incorrecto, pero la realidad te va empujando que vos tenés que administrar recursos y tenés que priorizar la población que vos tenés. Y muchas veces eso es lo que hace que las agencias evaluadoras de tecnología tomen en cuenta ciertos puntos. El otro tema importante ahí, yo en una época tenía más pelo
y estaba en una comisión que era el Conetec, en la mesa de decisores, es que el impacto presupuestario es muy diferente para una prepaga de más de 2 millones de afiliados que una provincia que tiene, digamos, comprometido su sustentabilidad financiera para pagar los aguinaldos a fin de año. Entonces es muy diferente cómo esa herramienta de la evaluación de tecnologías sanitarias después se va a hacer en lo práctico. Pero ahí lo que está ocurriendo es que se está tomando esas decisiones. O sea, desde el punto de vista académico no debiera pasar. La realidad de lo que está sucediendo es que está pasando. Una sola pregunta, espectacular. Yo tengo una. Dale. Te hago una consulta, en realidad es como una. A mí lo que me preocupa es que cómo hace la descentralización para solucionar la fragmentación que hay actualmente, porque digo, como vos dijiste, desde la reforma del 94 ya en realidad tenemos un país federal donde cada provincia se debiera hacer cargo de muchas cosas y eso ya se demostró que generó fragmentación. Entonces digo, ¿qué es lo que hace que ahora esta idea de descentralización eh, iría a funcionar? ¿La tecnología en sí misma o qué? La descentralización te puede llevar a vos a que haya un grupo de provincias o de obras sociales o de prepagos hacer una compra conjunta. O de hacer una red de prestaciones. Vos tenés un centro de trasplante, vos tenés el PET y vos tenés eso, entonces nos agrupamos y hacemos un conjunto de eso para eliminar la fragmentación. Obviamente también existe el espíritu de yo tengo lo mío y no te lo doy, entonces ahí está, por eso clave la articulación. Yo tengo que decir, es lo que hablaba con vos. En otra época de mi vida, sin dar nombres, siempre una política pública tiene que ser previsible. Hables con un accionista, hables con un secretario general, hables con con diferentes políticos, pues si yo no soy previsible, automáticamente vos te vas a defender. Si yo digo, mira, vamos a hacer esto, para esto y por esto, y te voy a dar los recursos, y vos lo vas a gestionar y planificar, es una cosa. Si yo no te digo todo eso, y te digo, hacete cargo, obviamente vos vas a cuidar lo que vos tenés. Entonces, yendo a tu pregunta, que es el gran desafío de qué es lo que va a pasar, es si la política de descentralización sirve para eliminar la segmentación y la fragmentación y llevarnos a objetivos claros, uniformes entre todos, o lo que va a llevar es, más que fragmentación, es atomización. Directamente, es atomización. Y ver cómo pasa la ola. Es la ola del tuyo. Entonces, en realidad estamos en el medio de un proceso de transformación muy importante que en algunas cosas empezó con la pandemia y políticamente y económicamente empezaron hace 1 año y medio que uno tiene que ver lo que está pasando y tiene que tomar decisiones en cuanto a eso, estar informado. Lo que vos me preguntás, no te lo voy a poder responder si estamos bien los dos en 5 años. Yo más que nada para tener eso, pero es algo lógico que cuando uno está en actividad pública o actividad privada o en la seguridad social, si uno no es previsible y uno no da la gestión o la planificación o no da un camino, es complejo y por otra parte cosas que no tienen red. No tienen red. Un colaborador tuyo, un médico, alguien que hace comercial, finanzas, alguien que hace logística, lo que fuera, tiene 20 años de trayectoria que vos lo perdés, no lo reemplazás por los ojos. Entonces, bueno, también están los que toman ese tipo
de decisiones. Pero tu pregunta es en realidad la pregunta, pero se va a contestar en un tiempo. En un tiempo. Sí te puedo decir es que cada una de las provincias y grandes financiadores tomaron modelos diferentes, cambiaron totalmente a lo que era un año y medio. O sea, cambiaron totalmente. Si ese modelo sirve para trabajar en conjunto o para cuidarse. Tenemos otra pregunta. Políticamente correcto porque está firmado. Correcto. Juan Folgar, si no se tiene en cuenta que los recursos en salud son finitos, ¿cómo se afrontan los gastos en el advenimiento de nuevas tecnologías y medicamentos de alto costo? Además de la terrible judicialización de la medicina, ¿cómo se encaran en estos casos las estrategias? Bueno, a ver, nosotros, nosotros necesitamos tener políticas claras en líneas de cuidado. Las crónicas no transmisibles, por ejemplo, si vos no tenés un programa de educación y de prevención y tus recursos van dirigidos a momentos en que no se puede lamentablemente curar y poner la plata ahí, que también tiene que hacer. Entonces la discusión acá es otra. No quiero utilizar tanto la palabra política, pero es la línea de cuidado. Si yo tengo estacionalmente bronquiolitis, estacionalmente dengue, tengo un sector de la vida que se mueren todos cardiovasculares, etcétera, etcétera. Si yo no tomo medidas de prevención, si yo no tomo normas de educación desde la escuela primaria, si yo no enseño, por ejemplo, en la escuela primaria a hacer resucitación cardiopulmonar, o no enseño ciertas cosas que parecen tontas, entonces voy a terminar pagando muy caro, cosas de que yo no prevengo. Es una charla igual, digamos, que puede tardar mucho, pero lo bueno de la inteligencia artificial es que te va a transparentar los datos y que te dice a vos en dónde estás parado. Y según dónde estás parado, vos podés ejecutar acciones. Y esas acciones te pueden llevar, por ejemplo, a la casi curación del HIV y que no sea un problema. Cuando yo era residente en el hospital, se morían como pájaros, lamentablemente, la gente que tenía HIV. Yo me acuerdo perfectamente de esa época. Y vos ahora estás hablando de erradicar y hay todo un proceso que en los últimos 25 o 30 años, en donde de forma inteligente se pudieron afrontar los gastos, se hizo una muy fuerte campaña, sobre todo, muy fuerte campaña a nivel social, en donde prácticamente se tomaron medidas desde la adolescencia. Tenías un mensaje constante, pero es una enfermedad infecciosa que vos lograste no solamente por medicamentos caros, sino por digamos, el awareness, la alerta social que se tenía de eso. Cáncer de mama, por ejemplo, es otro ejemplo. Cáncer de mama, en muchos lugares vos tenés que las mujeres van a hacerse los estudios y la autopalpación, que hace 20 años era raro eso. Vos ahora, en la última encuesta de factores de riesgo, es el 70% de las mujeres que lo hacen. Ahora, cuando vos me decís si el hombre va al urólogo, como somos machos, es un porcentaje muy bajo, muy bajo. Entonces, no depende solamente del precio de las tecnologías, sino, o del valor, porque le dicen valor, o costo, no sé, o van cambiando cada 3 años, sino si eso lo tenés vos dentro de una línea de cuidado. Y a partir de la línea de cuidado, vos tenés la oportunidad de sentarte y poder hacer o no una compra inteligente o una afronta inteligente, o decir, puedo pagar hasta acá. Por ejemplo, yo participé en la compra centralizada de hemofilia, en donde el costo de las unidades
Cuando se hizo la licitación, era más barato que cuando se lanzó muchos años antes. Ah. Y participaron PAMI, el Ministerio, las obras sociales, las prepagas, y no me acuerdo, no quiero decir otro ente más, y se hizo en todo el país, y no eran todos el mismo signo político, ni eran todos amigos, y se pudo ejecutar. Entonces, por ejemplo, el plan nuclear del SAM y la Ascensión Argentina, y cuando nos ponemos de acuerdo lo podemos hacer. Además, ponerse de acuerdo. La descentralización, en el visto bueno, puede llevarnos a ese camino, pero también nos puede llevar al desbarranque. Y el tema del del costo del financiamiento, ahí hay que hablarlo con todos los stakeholders, con todos. No son, hay gente que, o por ahí hay organizaciones o cosas que uno no conoce, que participan en cómo se hace el pricing y a cuánto se vende. Yo no lo compro igual que lo compra él, o que lo compras vos, o lo que lo compra él, por ejemplo. Pero bueno, ya lo estamos metiendo en otra charla. Un pequeño comentario, me pareció, agregando esto, valor a lo que decís, Gustavo, esto que se mide del desperdicio, ¿no? O sea, cuando hay una situación en un contexto de recurso finito, que es lo que en definitiva plantea las preguntas, analizar el desperdicio, el porcentaje, fundamentalmente de dónde provienen las ineficiencias, creo que hace poner un ojo crítico. Si a eso se le suma la utilidad de lo que denominamos transformación digital, las herramientas digitales, hacen de que evidentemente sea mucho más eficiente esto de gestionar. Entonces entramos a un periodo que es lo que se mide se hace y lo que se premia se repite. Y yo creo que eso es un poco el centro. Por eso me gustó mucho, no acostumbro a hacerlo con ningún orador, pero me gustó mucho el tracto sucesivo de tu presentación, en donde finalmente se habla del desperdicio. Porque en definitiva, muchas veces cuando se dice, bueno, ¿de dónde sacamos los recursos? Es ver un poquito más atrás, ¿no? Bueno, a ver dónde estamos parados y de dónde realmente provienen las eficiencias y las ineficiencias, ¿no? Así que me pareció muy oportuno ese slide. Muchísimas gracias. No, por favor. Estuvimos